Cuando el sacerdote preguntó si alguien se oponía a nuestro matrimonio, una mujer embarazada se levantó desde la última fila y gritó que mi prometido era su esposo. Lo que hice después dejó a todos paralizados. Me llamo Daniela, tengo 32 años, y nunca imaginé que el día más feliz de mi vida se convertiría en el más humillante. Pero antes de contarte lo que sucedió en ese altar, necesito que entiendas cómo llegué hasta ahí. Como una mujer inteligente, independiente y precavida como yo pudo caer en una trampa tan elaborada. Conocí a Ricardo en marzo del año pasado, en una conferencia de arquitectura en Ciudad de México. Yo trabajaba como diseñadora de interiores para una firma importante, y él se presentó como ingeniero estructural independiente. Era guapo, sin duda, con esos ojos café oscuro que parecían mirarte con sinceridad absoluta. Medía casi 1,80 m, tenía el cabello negro perfectamente peinado hacia atrás, y cuando sonreía, aparecían 2 hoyuelos que lo hacían parecer un niño travieso. Pero lo que realmente me atrajo no fue su físico, sino la forma en que hablaba sobre su trabajo, su pasión por crear estructuras que resistieran el tiempo y los elementos. Nos conocimos durante el cóctel de bienvenida. Yo estaba junto a la barra pidiendo un mojito cuando él se acercó y comentó sobre mi portafolio que había dejado sobre la mesa. Había estado revisando mis diseños. Me dijo que le impresionaba cómo yo integraba la funcionalidad con la estética, algo que según él muchos diseñadores olvidaban. Conversamos durante 3 horas seguidas esa noche. Me habló de su familia en Guadalajara, de cómo había estudiado ingeniería en Monterrey, de sus proyectos en diferentes ciudades del país. Todo sonaba perfecto, coherente, real. Los primeros 6 meses fueron de ensueño. Ricardo viajaba mucho por trabajo, o al menos eso me decía. Pasaba una semana conmigo en la Ciudad de México y luego desaparecía por 10 o 15 días para supervisar obras en Puebla, Querétaro o Mérida. Al principio me pareció normal, incluso romántico. Cada vez que regresaba, traía flores, pequeños detalles de las ciudades que visitaba, y esa sonrisa que me derretía. Me mandaba mensajes todas las noches, llamadas de video cuando podía, fotos de los lugares donde trabajaba. Nunca sospeché nada. En septiembre, Ricardo me pidió que fuera su novia oficialmente. Lo hizo durante un fin de semana en Valle de Bravo, frente al lago, con el atardecer de testigo. Se arrodilló con un ramo de rosas rojas y me dijo que nunca había conocido a alguien como yo, alguien que lo entendiera tan profundamente. Yo lloré de felicidad. Mi mamá, que siempre había sido escéptica con mis relaciones anteriores, lo aprobó después de conocerlo en una cena familiar. Mi papá, un hombre de pocas palabras, me dijo en privado que Ricardo parecía un hombre serio y trabajador. Mis amigas estaban felices por mí. Después de 2 relaciones fallidas en mis 20 y tantos, finalmente había encontrado a alguien con quien construir un futuro. La propuesta de matrimonio llegó en diciembre, justo antes de Navidad. Fuimos a Oaxaca para pasar unos días explorando la ciudad. Una noche, después de cenar en un restaurante con vista a Santo Domingo, Ricardo sacó una cajita de terciopelo azul marino de su bolsillo. Dentro había un anillo de oro blanco con un diamante solitario de 1 quilate. No era ostentoso, era perfecto. Me preguntó si quería ser su esposa, si quería construir una vida a su lado. Le dije que sí entre lágrimas y temblores. Las personas en las mesas cercanas aplaudieron. El mesero nos regaló una botella de champagne. Todo era mágico. Comenzamos a planear la boda inmediatamente. Fijamos la fecha para agosto del siguiente año. 8 meses para organizar todo. Yo quería una ceremonia religiosa tradicional en la Catedral de Cuernavaca, la ciudad donde crecí, seguida de una recepción en un hermoso jardín con vista a las montañas. Invitaríamos a 150 personas entre familia y amigos. El presupuesto era de 450,000 pesos, que pagaríamos entre los dos y con la ayuda de mis padres. Durante esos meses de preparación, Ricardo estuvo presente en todas las decisiones importantes, pero sus viajes se hicieron más frecuentes. A veces pasaba 3 semanas fuera y solo una conmigo. Me decía que estaba cerrando proyectos grandes para que después de la boda pudiéramos tomarnos un tiempo, tal vez hacer un viaje largo de luna de miel por Europa. Yo le creía. Nunca dudé de él. Cuando le preguntaba detalles sobre sus obras, siempre tenía respuestas convincentes. Nombres de empresas constructoras, fechas de entrega, problemas técnicos que resolvía. Hubo señales que ahora, en retrospectiva, eran obvias.
Ricardo nunca me invitó a su departamento en Guadalajara, siempre nos veíamos en mi apartamento en la Ciudad de México o en hoteles cuando viajábamos juntos. Me decía que estaba remodelando su lugar y que estaba hecho un desastre, que prefería que lo viera cuando estuviera terminado. Tampoco conocía a muchos de sus amigos. Los pocos que me presentó fueron compañeros de trabajo con los que nos encontramos casualmente en restaurantes o eventos. Cuando le preguntaba sobre su familia, siempre cambiaba el tema o daba respuestas vagas. Me dijo que sus padres habían muerto en un accidente cuando él tenía 20 años y que no tenía hermanos. Era hijo único, como yo. Eso creó un vínculo especial entre nosotros. O eso pensaba. En junio, 2 meses antes de la boda, noté que Ricardo se ponía nervioso cuando su teléfono sonaba. Lo guardaba rápidamente, lo volteaba boca abajo en la mesa, o se levantaba para contestar en otra habitación. Cuando le pregunté al respecto, me dijo que era por trabajo, clientes exigentes que no respetaban horarios. Me mostró algunos correos electrónicos de empresas constructoras para tranquilizarme. Funcionó. Yo estaba tan inmersa en los preparativos finales de la boda que no presté más atención a esos detalles. La semana antes de la boda fue caótica. Mis padres llegaron a la Ciudad de México para ayudarme con los últimos detalles. Mi mamá se quedó conmigo en mi apartamento, revisando listas, confirmando con proveedores, probándose su vestido una y otra vez. Mi papá se ocupó de coordinar con el hotel donde se hospedarían los invitados de fuera de la ciudad. Ricardo estaba supuestamente cerrando su último proyecto en Monterrey y llegaría 3 días antes de la ceremonia. Hablábamos por teléfono todas las noches. Él me calmaba cuando yo entraba en pánico por algún detalle, me decía que todo saldría perfecto, que pronto seríamos marido y mujer. El jueves antes de la boda, Ricardo llegó finalmente. Se veía cansado pero feliz. Nos reunimos con el sacerdote para el último ensayo en la catedral. Todo fluyó perfectamente. El padre Miguel, un hombre de 60 años con cabello canoso y voz profunda, nos dio consejos sobre el matrimonio, sobre la importancia de la comunicación y el perdón. Nos hizo prometer que trabajaríamos juntos en los momentos difíciles. Ricardo apretó mi mano y me miró con tanto amor que sentí que mi corazón explotaría de felicidad. El viernes fue el ensayo formal con las damas de honor y los padrinos. Mi prima Lucía era mi dama de honor principal, junto con mis 2 mejores amigas de la universidad, Sofía y Mariana. Ricardo tenía 3 amigos como padrinos, todos ingenieros que conoció en diferentes proyectos. La cena del ensayo fue en un restaurante italiano que me encantaba. Había 50 personas, familia cercana y amigos íntimos. Brindamos con vino tinto, compartimos historias, reímos hasta que nos dolía el estómago. Ricardo dio un discurso hermoso sobre cómo yo había cambiado su vida, como me había estado buscando durante años sin saberlo. Mi papá lloró, algo que rara vez sucedía. Esa noche, después de que Ricardo se fue al hotel donde se hospedaba con sus padrinos según la tradición, yo me quedé despierta en mi cama, mirando mi vestido de novia colgado en el armario. Era un diseño de encaje francés con pedrería en el corpiño, manga larga y una cola de 3 metros. Lo había elegido después de probarme 47 vestidos en diferentes boutiques. Costó 85,000 pesos, una fortuna para mí, pero valía cada centavo. Me imaginé caminando por el pasillo central de la catedral del brazo de mi papá, viendo a Ricardo esperándome en el altar con su traje negro hecho a la medida. Soñé con nuestro primer baile como esposos, con cortar el pastel de 3 pisos decorado con flores naturales, con lanzar el ramo a mis amigas solteras. El sábado amaneció con un cielo azul perfecto, sin una sola nube. Era una señal. Pensé. El universo estaba de mi lado. Me desperté a las 6 de la mañana, demasiado nerviosa para seguir durmiendo. Mi mamá ya estaba levantada, preparando café en la cocina. Me abrazó y me dijo que estaba orgullosa de mí, que me veía radiante. Desayunamos pan dulce y fruta, aunque yo apenas podía tragar por los nervios. A las 8 llegó el equipo de belleza a mi apartamento, la estilista, la maquilladora y la manicurista. Pasé las siguientes 4 horas siendo transformada en una novia de revista. Mientras la estilista trabajaba en mi cabello, creando un peinado semirrecogido con rizos suaves y pequeñas flores blancas entrelazadas, mi mente vagaba hacia mi futuro con Ricardo. Habíamos hablado de comprar una casa en las afueras de la Ciudad de México, tal vez en Coyoacán o San Ángel, con un jardín donde pudiéramos tener un perro.
Queríamos 2 hijos, tal vez 3. Él quería un niño primero, yo quería una niña. Habíamos discutido sobre nombres durante horas. A él le gustaban los nombres clásicos como Santiago y Valentina. A mí me gustaban nombres más modernos como Mateo y Luna. Todo estaba planeado, cada detalle de nuestra vida futura. A la 1 de la tarde estaba lista. Me miré en el espejo de cuerpo completo y no me reconocí. La mujer que me devolvía la mirada era una versión de ensueño de mí misma. El maquillaje era natural pero impactante, resaltando mis ojos verdes y mis labios con un tono nude perfecto. Mi piel lucía luminosa. El vestido me quedaba como si hubiera sido cosido sobre mi cuerpo. Los zapatos de tacón de aguja en satén blanco añadían 10 centímetros a mi estatura. El velo de 3 metros creaba una aura etérea a mi alrededor. Mi mamá lloró cuando me vio. Mis amigas tomaron cientos de fotos. Llegamos a la Catedral de Cuernavaca a las 2:30. La ceremonia estaba programada para las 3 en punto. Los invitados ya estaban llegando, llenando las bancas de madera pulida. La catedral era magnífica, con sus techos altos, vitrales que creaban patrones de colores en el suelo de piedra, y el olor a incienso y flores frescas. Habíamos decorado el lugar con arreglos enormes de rosas blancas, lirios y hortensias. Costaron 32,000 pesos, pero el efecto era espectacular. Parecía el escenario de una película. En el vestíbulo lateral donde esperaría antes de entrar, mi papá me tomó de las manos. Tenía los ojos húmedos. Me dijo que siempre sería su niña pequeña, sin importar cuántos años pasaran. Me dijo que confiaba en que Ricardo me haría feliz, que cuidaría de mí. Le dije que lo amaba, que nunca olvidaría este momento. Lucía ajustó mi velo una última vez. Sofía me entregó mi ramo de peonías blancas y rosas rosa pálido. Mariana me puso un poco más de brillo labial. A las 3 en punto exactas, comenzó a sonar el órgano de la catedral. Era la marcha nupcial de Wagner, la versión clásica que había soñado desde niña. Las puertas dobles se abrieron y pude ver el interior completo de la catedral por primera vez. Todos los invitados estaban de pie, volteados hacia mí. Las cámaras de los fotógrafos parpadeaban. El videógrafo caminaba hacia atrás por el pasillo, capturando mi entrada. Y allí, al final del pasillo alfombrado de blanco, estaba Ricardo en su traje negro impecable, con un pañuelo blanco en el bolsillo del pecho y una rosa blanca en la solapa. Sonreía, con esos hoyuelos que tanto me gustaban. Comencé a caminar del brazo de mi papá. Cada paso era lento, medido, ceremonial. Veía las caras de mis familiares y amigos, todos sonriendo, algunos llorando de emoción. Mi tía Elena me guiñó un ojo. Mi abuelo, de 87 años, me lanzó un beso. Los padrinos de Ricardo estaban a su lado, igual de elegantes. El padre Miguel nos esperaba frente al altar, con su sotana blanca y su estola dorada. El altar estaba decorado con velas blancas encendidas y más arreglos florales. Todo era perfecto, como un sueño hecho realidad. Cuando llegamos al final del pasillo, mi papá levantó mi velo y me besó en la frente antes de entregarme a Ricardo. Sentí un nudo en la garganta. Ricardo tomó mi mano y me miró con una intensidad que me hizo temblar. Nos colocamos frente al sacerdote, de frente al altar. Los invitados se sentaron con un murmullo colectivo de tela contra madera. El órgano dejó de sonar. El silencio que siguió fue denso, cargado de anticipación. El padre Miguel comenzó la ceremonia con una oración. Su voz resonaba en las paredes de piedra de la catedral. Habló sobre el sacramento del matrimonio, sobre el amor incondicional, sobre el compromiso ante Dios y ante los hombres. Leyó pasajes de Corintios sobre el amor paciente y bondadoso. Luego nos miró directamente y comenzó con los votos tradicionales. Le preguntó a Ricardo si me tomaba como su legítima esposa, para amarse y respetarse en la salud y en la enfermedad. Ricardo respondió con voz firme: sí, acepto. Entonces el padre Miguel hizo la pregunta tradicional que se hace en todas las bodas católicas, la pregunta que se supone es una formalidad, un ritual sin consecuencias reales. Preguntó con voz solemne: si hay alguien presente que conozca algún impedimento por el cual estos dos no deban unirse en santo matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. Esperé los segundos de silencio habituales. Pero en lugar de silencio, escuché un ruido. El crujido de una banca de madera. El roce de zapatos contra el suelo de piedra.
Y entonces una voz de mujer, clara y fuerte, rompió el silencio sagrado de la catedral. No pueden casarse. Él ya está casado. Conmigo. El mundo se detuvo. Sentí como si me hubieran sumergido en agua helada. No podía respirar. No podía pensar. Solté el ramo de flores que cayó al suelo con un ruido suave. Me giré lentamente, como en una película en cámara lenta, hacia la dirección de donde venía la voz. En la última banca, de pie, había una mujer. Tendría unos 30 años, cabello castaño largo hasta los hombros, vestida con un vestido azul marino sencillo. Y estaba embarazada. Muy embarazada. Tal vez de 7 u 8 meses. Tenía las manos sobre su vientre abultado, lágrimas corriendo por sus mejillas, pero su mandíbula estaba firme, determinada. El murmullo de Sok recorrió la catedral como una ola. Los invitados comenzaron a hablar todos al mismo tiempo. Escuché a mi mamá gritar: ¿qué está pasando? Mi prima Lucía me agarró del brazo para sostenerme porque sentí que mis piernas cedían. Los fotógrafos, confundidos, seguían tomando fotos. El videógrafo capturaba todo, sin saber si debía detenerse o continuar. Me obligué a mirar a Ricardo. Su cara había perdido todo el color. Estaba blanco como el papel, con los ojos muy abiertos, mirando a la mujer embarazada con expresión de pánico absoluto. No me miró. No podía mirarme. Y en ese momento, en ese preciso instante, supe que era verdad. Todo era verdad. ¿Ricardo? Logré susurrar. Mi voz sonaba extraña, distante, como si viniera de otra persona. Él finalmente me miró. Abrió la boca pero no salió ningún sonido. Luego miró al padre Miguel, luego a la mujer, luego nuevamente a mí. Su cara era la viva imagen de la culpa. La mujer comenzó a caminar por el pasillo central hacia nosotros. Cada paso de sus zapatos de tacón bajo resonaba en el silencio atónito de la catedral. Los invitados se apartaban como el mar rojo. Nadie sabía qué hacer, qué decir. Esto no estaba en ningún protocolo de bodas. Cuando llegó al altar, se paró frente a Ricardo. Lo miraba con una mezcla de dolor, ira y tristeza tan intensa que era palpable. Luego me miró a mí con ojos compasivos. Me tendió su mano izquierda. Llevaba un anillo de matrimonio. Oro amarillo simple, gastado por el uso. Soy Andrea Domínguez de Maldonado, dijo con voz temblorosa pero clara. Estoy casada con Ricardo Maldonado desde hace 5 años. Vivimos en Puebla. Señaló su vientre, es nuestro segundo hijo. Nuestra hija Camila tiene 3 años y está con mi mamá en este momento. No, 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 no. Esa palabra salió de mi boca una y otra vez. Retrocedí, alejándome de Ricardo, de Andrea, del altar, de todo. Mi mente se negaba a procesar lo que estaba escuchando. 5 años. Un hijo existente. Otro en camino. Puebla. Los viajes. Las ausencias. Todo encajaba con una claridad brutal y dolorosa. Ricardo finalmente encontró su voz. Andrea, por favor, comenzó, extendiendo una mano hacia ella. No me toques. Ella retrocedió bruscamente. Estuve investigándote durante 3 meses. Encontré las reservas de hotel, los mensajes que creías haber borrado, las fotos en redes sociales de tus amigos donde aparece ella. Contraté a un investigador privado, Ricardo. Sé todo. Cada mentira. Cada viaje que supuestamente era por trabajo, pero que en realidad eras para estar con ella. Su voz se quebró. Ella señaló hacia mí, pero sus ojos seguían clavados en él. Sentí náuseas. Me llevé la mano a la boca. El corsé del vestido de repente se sentía demasiado apretado. No podía respirar. Mi mamá había llegado a mi lado y me sostenía, diciéndome palabras que no podía procesar. Mi papá había subido al altar y encaraba a Ricardo con una furia que nunca le había visto. Eres un desgraciado, gruñó mi papá, con la cara roja. Un maldito mentiroso. Levantó el puño y uno de los padrinos de Ricardo tuvo que detenerlo. El padre Miguel intentaba calmar la situación, levantando las manos. Todos, por favor. Esto es una casa de Dios. Pero nadie lo escuchaba. Los 150 invitados estaban en total caos. Algunos se levantaban de sus bancas para ver mejor. Otros hablaban por teléfono.
Los fotógrafos seguían capturando cada momento de esta pesadilla. Andrea sacó su teléfono celular del bolso que cargaba. Con dedos temblorosos, deslizó la pantalla y me lo mostró. Eran fotos. Decenas de fotos. Ricardo con una niña pequeña de rizos negros. Ricardo besando a Andrea. Ricardo en una casa que nunca había visto. Certificados de matrimonio. Actas de nacimiento. Toda una vida que yo no sabía que existía. Mi visión se nubló. Las lágrimas finalmente llegaron, calientes y abundantes, arruinando el maquillaje que había tardado 2 horas en aplicar. Sentí como si me hubieran arrancado el corazón del pecho y lo hubieran pisoteado frente a toda esta gente. La humillación era física, como un peso aplastante sobre mis hombros. Ricardo intentó acercarse a mí. Daniela, déjame explicar. No es lo que piensas. Me reí. Fue una risa amarga, histérica. ¿Qué no es lo que pienso? Grité. ¿Tienes una esposa y una hija y un bebé en camino y no es lo que pienso? ¿Qué parte exactamente no estoy entendiendo, Ricardo? ¿O debería decir señor Maldonado? Él se estremeció como si lo hubiera abofeteado. Yo. Lo siento. Nunca quise lastimarte. Todo se salió de control. Yo. ¿Cuándo? Pregunté, interrumpiéndolo. Mi voz era ahora hielo puro. ¿Cuándo exactamente planeabas decirme? ¿Después de que firmáramos el acta de matrimonio? ¿Después de la luna de miel? ¿Nunca? Él no respondió. Bajó la mirada. Derrotado. Expuesto. Andrea lloraba en silencio, abrazando su vientre. Me miró con genuina tristeza. Yo no quería arruinar tu día. Pero no podía dejarte casarte con él sin saberlo. No podía dejar que otra mujer cayera en la misma trampa en la que caí yo. Él te habría seguido mintiendo. Habría mantenido 2 vidas, 2 familias. Ya lo ha hecho durante meses. Las palabras de Andrea atravesaron mi shock y tocaron algo profundo dentro de mí. Esta mujer, que también era víctima de Ricardo, había venido hasta aquí, embarazada y vulnerable, para salvarme de su mismo destino. Había arriesgado su dignidad, había enfrentado su humillación pública, para que yo no pasara años descubriendo lentamente la verdad. En cierto modo retorcido, me había salvado. Miré alrededor de la catedral. Todos me miraban. Algunos con lástima, otros con morbo, otros con shock genuino. Vi a mi mamá llorando, a mi papá tratando de contener su ira, a mis amigas con expresiones de incredulidad. Vi a los padrinos de Ricardo mirando al suelo, incómodos. Vi al padre Miguel con su mano sobre el crucifijo de su pecho, probablemente rezando por todos nosotros. Y entonces sentí algo cambiar dentro de mí. La humillación seguía ahí, ardiente y dolorosa. Pero debajo de ella, comenzaba a crecer algo más. Ira. Furia pura y justificada. Este hombre había jugado con mi vida, con mis emociones, con mi futuro. Me había hecho creer en un cuento de hadas mientras mantenía una familia secreta. Había estado dispuesto a cometer bigamia, un crimen, solo para mantener su doble vida. Me sequé las lágrimas con el dorso de mi mano, probablemente corriendo el rímel por toda mi cara. Me agaché y recogí mi ramo del suelo. Las flores estaban un poco aplastadas pero aún hermosas. Caminé despacio hacia Ricardo, que me miraba con esperanza patética, como si todavía hubiera una posibilidad de que lo perdonara, de que esto terminara diferente. Me paré frente a él, tan cerca que podía ver el sudor en su frente, el temblor en sus manos. Levanté el ramo. Por un segundo, él pensó que se lo iba a entregar. Pero en lugar de eso, lo golpeé con él en el pecho. Fuerte. Las flores se desarmaron, pétalos volando por todos lados. Eres basura, le dije con voz calmada pero letal. Eres menos que basura. Eres un cobarde, un mentiroso, un fraude. Le quité el anillo de compromiso de mi dedo. El hermoso anillo de un quilate que había admirado durante 8 meses. Lo sostuve frente a su cara. Esto no significa nada. Nunca significó nada. Porque fue comprado con mentiras. Lo arrojé al suelo de la catedral. Rebotó 2 veces con un repiqueteo metálico antes de rodar bajo una banca. Luego me giré hacia Andrea. Ella me miraba con ojos muy abiertos, tal vez esperando que la atacara también. Pero yo entendía que ella no era mi enemiga. Ella era una compañera de sufrimiento. Caminé hacia ella y,
Para su sorpresa y la de todos los presentes, la abracé. Ella se puso rígida por un momento y luego me devolvió el abrazo, sollozando en mi hombro. Gracias, le susurré al oído. Gracias por ser más valiente que él. Por decirme la verdad. Cuando nos separamos, ambas teníamos los ojos rojos e hinchados. Pero había algo como respeto mutuo entre nosotras. Dos mujeres engañadas por el mismo hombre. Dos mujeres que merecían mucho mejor. Me giré hacia los invitados. Todos seguían en silencio, esperando ver qué haría ahora. Respiré profundo. Mi voz resonó en la catedral cuando hablé. Como pueden ver, no habrá boda hoy. Lamento profundamente que todos hayan venido hasta aquí para presenciar esto. Especialmente lamento haber desperdiciado el tiempo y el dinero de mi familia en un hombre que resultó ser una completa farsa. Mi voz se quebró pero continué. Sin embargo, hay comida pagada, música contratada y una fiesta completa esperando en el jardín de eventos. Y sería una pena desperdiciar todo eso. Hubo un murmullo confuso entre los invitados. Así que los invito a todos a que vayamos a la recepción de todos modos. No para celebrar un matrimonio, sino para celebrar un escape. Un escape de una vida de mentiras. Señalé a Ricardo con un gesto dramático. Él no está invitado, obviamente. Pero el resto de ustedes, por favor acompáñennos. Hay comida para 150 personas, barra libre, y una pista de baile. Celebremos el final de esta farsa y el comienzo de mi liberación. Por un momento nadie se movió. Luego mi prima Lucía comenzó a aplaudir. Lentamente, otros se le unieron. Pronto toda la catedral resonaba con aplausos. No era el tipo de aplausos que había imaginado para mi boda, pero era mejor. Era real. Era solidaridad. Mi mamá me abrazó fuertemente. Estoy tan orgullosa de ti, dijo entre lágrimas. Eres tan fuerte, mi amor. Andrea se acercó nuevamente a mí antes de irse. Tomó mi mano. Vas a estar bien. Eres increíble. Yo voy a divorciarme de él también. Ya contraté un abogado. Esto fue la gota que derramó el vaso. Mi hija merece crecer viendo a su madre respetarse a sí misma. Asentí. Suerte. Cuídate. Cuida a tus bebés. Ella me apretó la mano una vez más y luego salió de la catedral, dejando atrás a un Ricardo destrozado que intentó seguirla pero fue bloqueado por mi papá y dos de mis tíos. Yo salí de la catedral con la cabeza en alto, mi vestido de novia arrastrándose detrás de mí, mi velo aún en su lugar pero mi maquillaje arruinado. No me importaba. Detrás de mí venían mis padres, mis amigas, mis familiares, y sorprendentemente, la mayoría de los invitados. Nadie se quedó con Ricardo. La recepción en el jardín fue la celebración más extraña y maravillosa que podrías imaginar. Llegué en la limusina que se suponía nos llevaría a Ricardo y a mí como recién casados. En lugar de eso, llegué sola, con mi mamá y mis amigas, y entramos a la música de la banda en vivo que ya estaba tocando. El coordinador del evento estaba confundido, preguntando dónde estaba el novio. Mi papá le explicó brevemente la situación. El coordinador, un hombre gay de unos 40 años llamado Ernesto, se llevó las manos a la cara dramáticamente. No, niña, no. ¿En serio? Cuando le confirmé que sí, en serio, él me abrazó. Está bien, cariño. Hagamos la mejor fiesta de liberación que este lugar haya visto jamás. Y eso hicimos. Comimos la cena de 3 tiempos que costó 280 pesos por persona. Ensalada de arúgula con pera caramelizada, filete de res en salsa de vino tinto con puré de camote, y tiramisú de postre. Bebimos el vino que había seleccionado cuidadosamente, un Cabernet Sauvignon argentino de 300 pesos la botella. Brindamos no por un matrimonio, sino por la verdad, por la valentía, por las segundas oportunidades. Cuando llegó el momento del vals, el DJ miró hacia mí con incertidumbre. Yo me levanté de mi mesa, todavía con mi vestido de novia completo, y le hice una señal. Él entendió y puso una canción diferente a la que había elegido para mi primer baile como esposa. En lugar de la romántica balada que Ricardo y yo habíamos ensayado, puso Survivor de Destiny's Child. Una canción de empoderamiento. Una canción sobre salir más fuerte después de la traición. Caminé al centro de la pista de baile. Mi papá me alcanzó y extendió su mano. Bailamos juntos, padre e hija, mientras todos nos rodeaban aplaudiendo.
Luego mi mamá se nos unió, después Lucía, Sofía y Mariana. Pronto había 50 personas en la pista de baile, todas bailando conmigo, celebrándome, apoyándome. Fue liberador. Cada movimiento era una declaración. Yo voy a estar bien. Yo soy más fuerte que esto. Yo merezco más que un mentiroso. Las lágrimas seguían viniendo de vez en cuando, pero ahora eran diferentes. Ya no eran lágrimas de humillación sino de catarsis, de liberación emocional. Cuando cortamos el pastel, corté la figura del novio con particular satisfacción. El pastel era de 3 pisos cubierto con fondant blanco y decorado con flores de azúcar hechas a mano. Costó 18,000 pesos. Lo disfrutamos cada bocado. Algunos invitados incluso se llevaron pedazos a casa como si fuera una boda normal, excepto que estaban celebrando mi escape en lugar de mi unión. La banda tocó durante 4 horas. Bailamos salsa, cumbia, rock en español, todo. En un momento mi tío Jorge, que siempre había sido el alma de las fiestas familiares, tomó el micrófono y dio un discurso improvisado sobre la importancia de conocer realmente a alguien antes de casarse, pero lo hizo con tanto humor que todos terminamos riendo en lugar de sintiéndonos incómodos. Dijo que yo había esquivado una bala, que ahora estaba libre para encontrar a alguien que realmente me mereciera. Cerca de las 10 de la noche, cuando la fiesta empezaba a calmarse, me escapé al jardín exterior del salón. Necesitaba un momento a solas. Me senté en una banca de hierro forjado, debajo de un árbol de jacaranda, todavía con mi vestido de novia extendido a mi alrededor como una nube blanca. Las luces de colores del salón parpadeaban a través de las ventanas. Podía escuchar la música amortiguada, las risas. Lucía me encontró ahí después de unos minutos. Se sentó a mi lado en silencio por un momento, ambas mirando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo nocturno. Finalmente habló. Sé que duele ahora. Y va a doler por un tiempo. Pero algún día vas a mirar hacia atrás y vas a agradecer que esto sucedió hoy y no en un año, o en 5 años, o en 10 años con hijos de por medio. Tiene razón, admití. Andrea me salvó de años de mentiras. Si ella no hubiera sido tan valiente, yo estaría legalmente casada con un bígamo en este momento. Habríamos vuelto de la luna de miel y yo habría seguido sin saber nada. Tal vez habría tenido un hijo con él antes de descubrir la verdad. Exactamente. Lucía me pasó el brazo por los hombros. Además, la forma en que manejaste todo allá adentro fue increíble. La mayoría de las mujeres se habrían derrumbado. Tú te mantuviste firme, le dijiste sus verdades, y luego convertiste un desastre en una celebración. Eso es fortaleza, prima. Me recosté en su hombro, agradecida por su amistad inquebrantable. Teníamos 32 años y habíamos crecido juntas. Ella había estado ahí en mi primer desamor a los 15 años, en mi graduación universitaria, en cada momento importante de mi vida. Y ahora estaba aquí, en el que debió ser mi día de boda, sosteniéndome mientras procesaba la traición más grande que había experimentado. ¿Crees que hay algo malo conmigo? Pregunté en voz baja. ¿Por eso eligió vivir 2 vidas en lugar de solo estar conmigo? No. Lucía me hizo mirarla a los ojos. No hay absolutamente nada malo contigo. Él es quien está roto. Él es quien es tan cobarde que no puede enfrentar sus propias decisiones. Tú eres hermosa, inteligente, talentosa, amorosa. Cualquier hombre estaría afortunado de tenerte. Ricardo no te merecía. Sus palabras me reconfortaron, aunque una parte de mí todavía quería culparme a mí misma. Encontrar alguna falla en mi personalidad que hubiera empujado a Ricardo a engañarme. Pero sabía, lógicamente, que eso no era cierto. Esta no era mi culpa. Yo no había hecho nada malo. Él había tomado decisiones conscientes de mentir, de manipular, de construir una vida falsa. Pasé el resto de la noche rodeada de amor. Mis abuelos, aunque confundidos por todo el drama, me abrazaron y me dijeron que ellos también habían enfrentado dificultades en su juventud y que yo saldría adelante. Mis primos compartieron historias de sus propias rupturas dolorosas, aunque ninguna tan dramática como la mía. Mis amigas de la universidad prometieron llevarme de viaje a Cancún el próximo mes, solo nosotras, para sanar y recuperarnos. Cuando la fiesta finalmente terminó a la medianoche, me paré en la entrada del salón despidiendo a cada invitado. Les agradecí por venir, por quedarse, por apoyarme. Muchos me dijeron que era la fiesta más memorable a la que habían asistido.
Algunos lo decían con humor, otros con sinceridad genuina. Una prima lejana que apenas conocía me dijo que yo había inspirado a todas las mujeres presentes esa noche al negarme a ser humillada silenciosamente. Mi mamá, mi papá y yo regresamos a mi apartamento en la Ciudad de México cerca de las 2 de la mañana. Yo seguía con mi vestido de novia puesto. No había tenido tiempo ni energía para cambiarme. Cuando entramos, me miré en el espejo del pasillo. Mi maquillaje estaba completamente arruinado, con rímel corrido por mis mejillas. Mi peinado estaba deshecho, con mechones sueltos cayendo sobre mis hombros. El vestido tenía manchas de vino tinto en el dobladillo. Parecía sobreviviente de un huracán. Y en cierto modo, lo era. Había sobrevivido a un huracán emocional. Y todavía estaba de pie. Mi mamá me ayudó a quitarme el vestido, desabrochando los 100 pequeños botones de perla en la espalda. Cuando finalmente salí de él, sentí como si me estuviera quitando no solo un vestido sino todo el peso de ese día. Lo colgamos en el armario. No sabía qué haría con él. Tal vez lo vendería. Tal vez lo donaría. Tal vez lo quemaría en algún ritual catártico. Esa decisión podía esperar. Me puse un pijama de algodón suave y me lavé la cara, restregando todo el maquillaje hasta que mi piel quedó limpia y roja. Mi cara real, sin adornos, me miraba desde el espejo. Lucía cansada, golpeada, pero no rota. Mis ojos todavía tenían luz. Mi mandíbula todavía estaba firme. Esa noche dormí en la cama de mi infancia en mi antigua habitación en el apartamento de mis padres. Mi mamá insistió en que me quedara con ellos por unos días en lugar de estar sola en mi propio departamento. Me acurruqué bajo las sábanas que olían a suavizante de ropa y miré el techo pintado de azul claro, el mismo techo que había mirado durante mi adolescencia mientras soñaba con mi futuro. El futuro que había imaginado ya no existía. Pero eso no significaba que no hubiera futuro en absoluto. Solo significaba que tendría que reimaginarlo, reconstruirlo desde cero. Y esta vez lo haría con los ojos bien abiertos, con más sabiduría, con más cuidado, pero sin perder mi capacidad de amar y confiar eventualmente. Los siguientes días fueron una mezcla confusa de dolor, alivio, ira y momentos de extraña paz. Recibí cientos de mensajes de amigos y conocidos que habían escuchado lo que pasó. Algunos fueron de apoyo genuino. Otros fueron de curiosidad morbosa. Borré los morbosos sin responder. Ricardo intentó contactarme. Llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos. Todos decían lo mismo: lo siento, nunca quise lastimarte, cometí un error terrible, dame la oportunidad de explicar. Los bloqueé todos. No había nada que él pudiera decir que cambiara lo que había hecho. No había explicación que justificara 5 años de engaño a su esposa y 8 meses de engaño hacia mí. Andrea me contactó una semana después. Me mandó un mensaje por Facebook pidiéndome permiso para hablar. Acepté. Nos reunimos en una cafetería tranquila en la Roma Norte. Ella trajo a su hija Camila, una niña hermosa de 3 años con los mismos ojos café de Ricardo. Ver a la niña fue surreal. Esta era la hija que Ricardo nunca mencionó, la familia que ocultó tan cuidadosamente. Andrea me contó su historia. Conoció a Ricardo cuando tenía 25 años. Él tenía 27. Se casaron después de 1 año de noviazgo. Los primeros años fueron buenos, o eso pensaba ella. Luego comenzaron los viajes largos por trabajo. Las ausencias. Las excusas. Ella sospechaba algo, pero él siempre tenía explicaciones razonables. Cuando quedó embarazada de su segundo hijo hace 7 meses, encontró un recibo de hotel en el bolsillo de una camisa que estaba lavando. Era de un hotel en la Ciudad de México en fechas en que él supuestamente estaba trabajando en Querétaro. Comenzó a investigar. Contrató a un investigador privado que me siguió durante 2 semanas y documentó cada encuentro entre Ricardo y yo. El investigador le mostró fotos de nosotros tomados de la mano, besándonos, entrando y saliendo de mi departamento. Andrea estuvo devastada. Consideró confrontarlo inmediatamente. Pero luego se enteró de la boda. Vio las invitaciones digitales en redes sociales de amigos mutuos. Supo entonces que Ricardo no solo la estaba engañando, sino que planeaba casarse conmigo mientras seguía casado con ella. Eso fue demasiado. Decidió que tenía que detenerlo. No solo por ella sino por mí también. Lloré mientras escuchaba su historia. Le dije cuánto admiraba su valentía,
cuanto lamentaba ser parte involuntaria de su dolor. Ella me tomó la mano sobre la mesa y me dijo que yo no tenía nada por lo que disculparme. Yo era víctima igual que ella. Nos hicimos amigas ese día. Una amistad extraña nacida de circunstancias extraordinarias. Decidimos mantenernos en contacto, apoyarnos mutuamente mientras reconstruíamos nuestras vidas. Ella inició su proceso de divorcio. Yo me enfoqué en sanar. La terapia ayudó mucho. Comencé a ver a una psicóloga especializada en trauma y traición 2 veces por semana. En esas sesiones procesé no solo lo que Ricardo me hizo, sino también mis propios patrones en las relaciones, mis señales de alerta que había ignorado, mi tendencia a confiar demasiado rápido. Aprendí que lo que me sucedió no fue mi culpa, pero que podía aprender de la experiencia para protegerme mejor en el futuro. El trabajo también fue un refugio. Me sumergí en nuevos proyectos de diseño con una intensidad renovada. Diseñé 2 casas completas y 3 remodelaciones de oficinas en los siguientes 4 meses. Mis clientes notaron una nueva profundidad en mi trabajo, una comprensión más madura del espacio y la emoción. El dolor me había hecho más empática, más consciente de cómo los espacios podían sanar o herir. 6 meses después de lo que ahora llamaba mi no boda, recibí una llamada inesperada. Era un productor de un programa de radio popular en la Ciudad de México. Había escuchado mi historia a través de conocidos mutuales y quería saber si estaría dispuesta a compartirla en el aire. Dijeron que podría ayudar a otras mujeres que estaban en situaciones similares, que mi historia de fortaleza podría inspirar. Dudé. La idea de hacer pública mi humillación a un nivel tan grande era aterradora. Pero también pensé en Andrea, en su valentía al pararse en esa catedral. Pensé en todas las mujeres que podrían estar viviendo con mentiras, que necesitaban el coraje para confrontar su realidad. Acepté. La entrevista en el programa de radio fue catártica. Conté mi historia con honestidad brutal. Hablé sobre las señales que no vi, sobre el momento en la catedral, sobre cómo elegí convertir la humillación en empoderamiento. Hablé sobre Andrea y su valentía. Hablé sobre el proceso de sanación que todavía estaba atravesando. Las líneas telefónicas del programa explotaron. Decenas de mujeres llamaron para compartir sus propias historias de engaño, de dobles vidas descubiertas, de valentía encontrada. Algunas lloraban. Otras estaban enojadas. Todas estaban agradecidas de escuchar que no estaban solas, que el dolor eventualmente disminuiría, que podrían reconstruir sus vidas. Después del programa recibí cientos de mensajes en redes sociales. Mujeres de todo México y países latinoamericanos compartiendo sus historias conmigo, agradeciéndome por ser tan abierta. Algunas me pidieron consejos. Otras solo querían decir gracias por hacerlas sentir menos solas. Nunca quise ser un símbolo ni una portavoz de nada. Pero descubrí que había algo poderoso en compartir nuestras verdades más difíciles. En ser vulnerable públicamente. En negarnos a sentir vergüenza por algo que alguien más nos hizo. Un año después de la no boda, organicé una fiesta. Una celebración de supervivencia. Invité a todas las personas que habían estado en la catedral ese día. 100 personas vinieron. Incluyendo a Andrea, que había dado a luz a un hermoso niño llamado Mateo y cuyo divorcio estaba casi finalizado. Esa noche, rodeada de amor y apoyo, me di cuenta de algo importante. Ricardo me había quitado muchas cosas. Mi confianza, mi día de boda soñado, 8 meses de mi vida. Pero no me quitó mi esencia. No destruyó mi capacidad de amar, de confiar eventualmente, de ver lo bueno en las personas. Me hizo más cautelosa, sí. Más sabia, definitivamente. Pero no me rompió. Bailamos esa noche como habíamos bailado en la recepción de la no boda, pero esta vez con un año de sanación entre nosotros. Reímos, lloramos un poco, brindamos por los comienzos y los finales, por la verdad y la justicia, por las mujeres fuertes que se apoyan entre sí. Cuando la fiesta terminó y me quedé sola en mi departamento, recién renovado con mis propios diseños, me senté en mi balcón con una copa de vino y miré la ciudad iluminada frente a mí. Las luces parpadeaban como estrellas terrestres. En algún lugar allá afuera estaba Ricardo, probablemente lidiando con las consecuencias de sus mentiras. En algún lugar estaba Andrea, comenzando su nueva vida como madre soltera. Y aquí estaba yo, también comenzando de nuevo. El camino había sido doloroso. Había llorado más lágrimas de las que creía posible.
Había cuestionado mi juicio, mi valor, mi futuro. Pero había sobrevivido. Y no solo sobrevivido, sino encontrado una fortaleza que no sabía que poseía. ¿Saldría con alguien de nuevo? Eventualmente. ¿Me casaría algún día? Tal vez. Pero esta vez sería diferente. Esta vez conocería realmente a la persona. Esta vez confiaría pero verificaría. Esta vez mantendría mis ojos abiertos mientras mantenía mi corazón abierto también. Por ahora estaba bien estando sola. Estaba reconstruyéndome, no como era antes de Ricardo, sino como alguien más fuerte, más completa. Una mujer que sabía su valor. Una mujer que no toleraría mentiras. Una mujer que elegiría su propia felicidad sobre el miedo a estar sola. El vestido de novia todavía colgaba en mi armario. Decidí finalmente qué hacer con él. Lo donaría a una organización que proporcionaba vestidos de novia a mujeres de bajos recursos. Alguna otra mujer lo usaría en su día especial, y esperaba que su historia tuviera un final más feliz que el mío. El vestido no necesitaba cargar mi dolor. Podía ser simplemente un hermoso vestido de nuevo. Los anillos que compré como parte del set de matrimonio, los vendí. Usé el dinero para hacer un viaje sola a Europa, el viaje de luna de miel que había planeado pero que hice por mi cuenta. Visité París, Roma, Barcelona. Caminé por calles antiguas, comí comida deliciosa, me perdí en museos. Me enamoré de mi propia compañía. Aprendí que podía ser feliz sola, que no necesitaba a nadie más para completarme. Cuando volví de Europa, tenía una claridad nueva. Mi vida no había terminado en esa catedral en Cuernavaca. De hecho, en cierto modo, había comenzado. Me habían quitado una ilusión, pero me habían dado la oportunidad de construir algo real. Algo basado en verdad, no en fantasías. ¿Perdoné a Ricardo? Esa es una pregunta compleja. No en el sentido de que lo que hizo estuviera bien. Nunca estaría bien. Pero lo perdoné en el sentido de liberarme del peso de la ira. Dejé ir el resentimiento que me estaba comiendo desde adentro. No por él, sino por mí. Porque aferrarme a ese veneno solo me lastimaba a mí misma. Y ahora, sentada aquí contándote esta historia, me doy cuenta de cuánto he crecido. La mujer que caminó por ese pasillo hace 2 años era ingenua, confiada hasta la falta. La mujer que soy ahora es cautelosa pero no cerrada, fuerte pero no endurecida, sabia pero no cínica. Todavía creo en el amor. Todavía creo en el matrimonio. Solo que ahora sé que debe estar construido sobre una base sólida de honestidad y respeto mutuo. Mi historia no tiene un final de cuento de hadas donde conocí al príncipe perfecto después de la tragedia. La vida real no funciona así. Pero tiene algo mejor, un final donde me encontré a mí misma, donde descubrí mi propia fortaleza, donde aprendí que puedo sobrevivir a lo peor y salir del otro lado no solo intacta sino mejor. ¿Y tú? ¿Qué harías en mi lugar? Si descubrieras en el altar que tu futuro esposo ya estaba casado, ¿tendrías el valor de confrontarlo frente a todos? Gostaria muito de oír tu opinión, así que por favor compártela conmigo en los comentarios. Estoy siempre curiosa sobre lo que ustedes piensan y cómo habrían manejado una situación tan impactante. Para más historias de vida como esta, deja tu like en el video y suscríbete a mi canal. Hay muchas otras historias esperando por ti, historias de superación, de valentía, de mujeres que se negaron a ser víctimas silenciosas. Con saludos del corazón, hasta la próxima.